Hola, continuando con el vídeo anterior, ahora vamos a meternos en las limitaciones generales, la parte de la introducción a los espacios aéreos. Ya hemos visto anteriormente, pues un poco la zona más relacionada con dónde vuelan los drones, de cuáles eran las leyes de la aerodinámica que lo permitían, y ahora nos vamos a meter un poco más en cómo está organizado ese espacio donde van a volar los drones. Primero veremos una breve introducción, después nos meteremos en lo que es el espacio aéreo controlado y ya más a fondo en la organización del espacio aéreo. Por último, veremos qué es el geofencing y el geocaching y qué poder tienen específicamente los estados sobre su cielo. Entonces, como introducción, vamos a ver por qué se necesita esta separación o esta organización del espacio aéreo. Si bien es cierto que todos los aviones o todos los vehículos aéreos vuelan en la troposfera, no hay el mismo riesgo de colisión en todo el cielo. Por ejemplo, si yo estoy cerca de un aeropuerto, pues habrá muchos vuelos, habrá muchos aviones cercanos y voy a tener más riesgo de colisión que si estoy, por ejemplo, en medio del Océano Pacífico. Es por ello que se organiza el flujo aéreo en volúmenes, en espacios aéreos, que van a tener algunas medidas preventivas para que sea más difícil que te colisiones en un sitio donde haya muchas aeronaves que en uno donde a lo mejor estén más esparcidas. Vamos a ver algunas definiciones también que pueden ser útiles para entender bien este tema, como puede ser la zona geográfica de UAS, ¿vale? Que es la parte del espacio aéreo establecida por la autoridad competente que va a facilitar, restringir o excluir las operaciones de UAS. Por otro lado, vamos a ver el use space, que es un conjunto de servicios y procedimientos diseñados para asegurar que hay un acceso eficiente y seguro para ese gran número de drones que se espera y además que está basado en altos niveles de digitalización y automatización. Este concepto es muy amplio y lo iremos también desarrollando pues, en otros vídeos y en nuestros reels. Y por último, el Single European Sky, que es una iniciativa reglamentaria que se lanzó en 2004 que busca reformar la arquitectura de los espacios aéreos europeos y en particular en lo que atañe a los drones, estableció que todo el cielo europeo era único y que por lo tanto los drones van a volar en el mismo cielo que es único que los aviones y por lo tanto deben ser igual de seguros. Las dos últimas definiciones que vamos a ver y que serán importantes por este tema son los vuelos VFR e IFR. Acordaos bien de las siglas porque saldrán más adelante. Las VFR corresponden a Visual Flight Rules, es decir, que son aquellos que se desarrollan en condiciones meteorológicas adecuadas, que se consideran las VMC, Visual Meteorological Condition. Estas son unas condiciones específicas que están relacionadas con la visibilidad y la presencia de nubes que aseguran que el piloto tiene un cierto nivel de visibilidad del espacio aéreo que lo rodea. En contraste, están las IFR, Instrumental Flight Rules, que son aquellas en las que el vuelo se da en unas condiciones de visibilidad que no son suficientemente buenas para que el piloto vea bien y que por lo tanto deberá disponer de instrumentos de a bordo que le permitan conocer los parámetros imprescindibles para mantener un vuelo seguro. Estas condiciones meteorológicas que no son VMC, pues se consideran IMC. Bien, una vez hecha esta breve introducción, nos vamos a meter en lo que es el espacio aéreo controlado. El espacio aéreo controlado es aquel donde se da servicio de control y es un espacio que tiene dimensiones definidas, es decir, la autoridad define, pues mira, de aquí a aquí se va a dar servicio de control. ¿Y qué es el servicio de control? Bueno, pues consiste en dar instrucciones y autorizaciones para separar la aeronave, ¿vale? Para separar las aeronaves entre ellas. Es decir, vas a tener a alguien que te va a decir, oye, acelera, frena, gira, eh, y de esta manera, al seguir esas instrucciones que me están dando, los pilotos se van a asegurar que hay una distancia suficiente y pues que la operación es segura. También, por supuesto, existe el espacio aéreo no controlado. ¿Y es por ello menos seguro? No. Lo que sí es cierto es que en ese espacio no van a recibir instrucciones para ordenar esos flujos, sino que van a ser los propios pilotos los que se tienen que coordinar entre ellos para decir, oye, yo voy por aquí, ¿tú por dónde vas? Por aquí, vale, bien, no nos chocamos. ¿Vale? Es decir, que como en ciertos espacios pues va a haber más aviones, se toman medidas adicionales, es decir, que se pone un controlador, alguien que te dé servicio de control, para ayudar a separar a las aeronaves y que no tenga que estar el piloto hablando con otras 30 aeronaves mientras pilota. Perfecto. Entendido este concepto, nos vamos a meter ahora ya con las diferentes organizaciones del espacio aéreo. Y hay tres criterios, según sea el uso civil o militar, según la estructuración de la base y según los servicios que se presten. En primer lugar, empezamos con los militares. Los estados, como veremos al final de este tema, son soberanos sobre su espacio aéreo y entonces en algunas ocasiones quieren restringir el espacio aéreo
debido a usos militares o por otras razones y no quieren que los aviones civiles pasen por ciertas zonas. Por ejemplo, en Ucrania, pues debido a la guerra que hubo, cerraron todo el espacio aéreo, es decir, no querían que ninguna aeronave civil pasase porque pues, podía no ser seguro. Entonces, puede ser algo tan radical como todo el espacio aéreo, es decir, todo lo que está encima del país, pero también pueden ser zonas más concretas, como por ejemplo las zonas prohibidas, las zonas restringidas, las zonas peligrosas, que atienden pues a diferentes criterios. Una zona peligrosa que puede ser, oye, en esta zona estamos haciendo prácticas para repostar combustible en vuelo. Entonces consideramos que es peligroso y preferíamos que no haya aviación civil. Entonces el Estado, pum, lo emite y ya no se puede pasar por ahí. Bien. Si estamos en la península ibérica en España, ¿vale? El identificativo de estas zonas va a empezar siempre por LE. Si estamos, por ejemplo, en Gran Canaria, pues va a empezar por GC. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una zona prohibida en España, en la península, va a ser LEP, y si estoy en Canarias, pues va a ser GCP. La segunda organización la hace la UACI. ¿Vale? OACI divide el espacio aéreo en zonas geográficas para, por un lado, garantizar la homogeneidad de los servicios prestados, es decir, que si tú, por ejemplo, estás haciendo un vuelo con unos ciertos radares, pues que así de repente no te quedes sin señal. Por otro lado, definir geográficamente los límites, esto también es muy útil porque tú, por ejemplo, si tienes un espacio aéreo que está en el centro del mar, ¿a qué país corresponde? Bueno, pues seguramente la OACI se lo asigne a alguien. Y por último, para planificar y ordenar las regiones de manera que se adapten a las necesidades de esa región. Pero OACI también divide según los servicios proporcionados, y es lo que vamos a ver en la siguiente tabla. OACI hace una gran diferenciación. Tenemos en azul los que son espacios aéreos controlados y en amarillo anaranjado los que son no controlados. Con respecto a los espacios aéreos controlados, van a estar divididos a su vez en 5, A, B, C, D y E, según el servicio que se dé, ¿vale? Separación, si se da a los IFR o UFR. Además, si requiere una autorización para entrar, ¿vale? En algunos casos sí, en otros no. Si hay unas limitaciones de velocidad, ¿vale? Veis que, por ejemplo, a partir del clase C ya empieza a haber unas limitaciones de velocidad que pueden aplicar. Y por último, si hay requisitos de comunicación. Con respecto a los dos en amarillo, pues lo que va a cambiar es que en clase F se da un servicio de asesoramiento y de información, ¿vale? Es decir, que se va a asesorar. No se va a dar un control porque no se piden autorizaciones, es el piloto el que es responsable, pero sí que se le va a guiar en cierta forma. Y sin embargo, en el espacio aéreo clase G, sí que debe ser él el que se ponga en contacto con todos los aviones porque nadie le va a dar ninguna información externa. Vale. Entonces, ¿qué es lo importante de esta parte de la UACI? Bueno, pues que para volar con drones sin autorización se debe volar en un espacio aéreo no controlado y entonces pues tengo que saberlo. Es decir, si yo voy a volar un dron y me doy cuenta de que estoy en un espacio aéreo controlado, es decir, que va de la letra A a la E, tendré que tener mucho cuidado y activar unos procedimientos extra, es decir, en principio no puedo volar ahí. Otras cosas que pueden ser útiles saber, bueno, pues que para los drones la altura máxima es de 120 metros por encima del nivel de superficie, ¿vale? Por lo que, bueno, pues si hay algún espacio aéreo que está por encima de esos metros, pues en principio no me debería afectar. Y también, ¿qué es útil saber? Que un pie son 0,3 metros, ¿vale? O sea que si me dicen, por ejemplo, que es 120 metros, pues que yo sepa que son 400 pies y la inversa. Después, que si me dicen un FL, ¿vale? Un Flight Level 110, que yo sepa que es como añadir dos ceros y en pies, ¿vale? O sea, FL 110 serían 11.000 pies y por lo tanto, traduciéndolo a metros, pues sería 11.000 por 0,3, 3.300 metros, ¿vale? Y eso es lo importante. Por último, tenemos una organización según los servicios. Como el dron va a volar a una altura máxima de 120 metros, voy a centrarme en explicar solo los espacios aéreos que atañen hasta esa altura, ¿vale? Que suelen ser los ATZ, zona de tránsito de aeródromo, y el CTR, zona de control. El ATZ es un volumen aéreo destinado a proteger a las aeronaves que estén realizando un vuelo VFR. El CTR es un volumen aéreo destinado a proteger todos los vuelos, pero especialmente a los IFR. Entonces es fácil entender que muchas veces el CTR engloba al ATZ, ¿vale? De uno o varios aeropuertos incluso. También, como curiosidad, decir que en general suelen ser circulares, pero que no tienen por qué, ¿vale? Y de ser circulares, pues suelen tener las dimensiones que os especifico en la diapositiva.
Vamos a ver un ejemplo práctico. Esto ha salido directamente de la web Insignia de Enaire, ¿vale? Que es una web que está muy bien y que te enseña todos los espacios aéreos presentes en España actualmente. Entonces tú pinchas y te sale una pequeña etiqueta, como la de la izquierda, donde se te da cierta información acerca de ese espacio aéreo. Así pues, tenemos, por ejemplo, en azul el ATZ de Madrid-Torrejón y en rosa el ATZ de Madrid-Barajas. Como veis, pues me dan además unas indicaciones de que el espacio aéreo es clase D, que se extiende desde la superficie hasta los 3000 pies AGL, ¿vale? Above Ground Level, y bueno, pues alguna particularidad más. Veis aquí lo que os decía, que no siempre los CTR o los ATZ tienen por qué ser circulares, y veis, por ejemplo, el CTR de Madrid, que tiene esa forma tan extraña. Una cosa que sí es importante también saber es que, claro, esos espacios aéreos, aunque estén bien definidos, a veces por algunas razones pueden ir cambiando o que se active un espacio aéreo que en general no está activo y cosas así. Es decir, que cuando yo vaya a volar un dron, me tengo que asegurar de que tengo la última versión que está actualizado y que realmente están los espacios aéreos que están vigentes en ese momento. Bien, por último, nos vamos a meter en dos conceptos muy rápidos, el geofacing y el geocaching, que lo que me van a ayudar es a no liarme con todos estos espacios y volúmenes aéreos. El geofencing, que viene de valla, fence, ¿vale? Es un software que lo que va a hacer es que impide que mi dron entre en un cierto volumen de espacio aéreo, ¿vale? No va a poder entrar. Entonces yo le voy a decir, oye, en estas coordenadas, si detectas que estás dentro, salte, porque ahí no puedes entrar. Lo contrario ocurre con el geocaging, que es que lo que me va a impedir es que salga. Es decir, yo le voy a poder decir, mira, puedes volar aquí, en esta celda, en esta cage, ¿vale? Y entonces no puedes salir. Si te sales, el propio software te lo va a restringir. Y por último, vamos a ver la potestad de los estados. Los estados son soberanos sobre su espacio aéreo y por lo tanto pues pueden hacer ciertas cosas, como por ejemplo prohibir en todo o en ciertos espacios aéreos las operaciones, requerir autorizaciones especiales, permitir el acceso solo a ciertos tipos de UAS, requerir aspectos adicionales para entrar en ciertas zonas, requerir la identificación del objeto volador. Es decir, que en general los estados tienen potestad plena sobre su cielo. ¿Qué tipo de pregunta podría entrar en el examen sobre este tema? Bueno, ¿dónde se puede esperar que con mayor probabilidad se definan zonas geográficas de UAS? ¿Os acordáis que esa era una definición que dimos al principio y que era una zona del espacio aéreo que estaba definida por la autoridad y que me decía dónde podían volar o no volar los drones? Entonces, en zonas montañosas, en lagos y ríos, en zonas rurales o en las proximidades de un aeropuerto. Pues lo más probable es que una zona geográfica de UAS se defina en las proximidades del aeropuerto de manera que se excluya que las operaciones de drones se puedan dar allí y se garantice la seguridad de los vuelos tripulados. Como veis, son conceptos que son generales, pero bueno, hay que tener las ideas claras. Bueno, muy buenas chicos, soy Quique, me cuelo en la presentación de Kilian un momentín para decir un par de cosas. La primera es que tenéis en la descripción un montón de links, que si la clase en PDF, la presentación, que si nuestra web donde vas a poder encontrar más test, otros vídeos que te puedan ser de interés. Si no sabes de qué va esto, de los drones, cómo apuntarte al examen, cualquier cosa, en la descripción la vas a tener. Y la segunda nada, si nos puedes apoyar, un like, suscribirte, lo típico que se dice, pues nos haría muchísima ilusión. Así que nada, no te robo más tiempo y un abrazo muy grande. Y ya está. Os damos las gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Podéis ver y descargar las diapositivas en nuestra web y dejar cualquier duda en los comentarios. ¡Hasta luego!